Cordial saludo, tutor, compañeros. El día de hoy realizaremos un debate tipo podcast con la temática la educación en la Edad Media y en la actualidad. Nos hemos dividido en dos equipos, un equipo a favor y un equipo en contra. Comenzando, la primera pregunta es, ¿de qué manera la influencia de la religión en la educación medieval sigue presente de forma visible o invisible en los modelos educativos contemporáneos? Perfectísimo, y con un gusto también en cuanto a la intervención y de la construcción de este tipo de proyectos ha sido interesante en que la educación media, aunque está centrada en la religión, en cuanto a lo que se estableció en los principios fundamentales que hoy han impactado de manera un poco visibles o invisibles. Podríamos decir que son sistemas educativos bastante importantes. A lo que voy es que, de hecho, la estructuración de las universidades, por poner un ejemplo, como las de Bolonia, las de Oxford, las de París, respectivamente, se vieron hoy impactadas en el desarrollo de esas universidades, en el desarrollo de ese pensamiento. Claro, desde la Edad Media, que es la que estamos tratando de basar, hoy en día nos vemos beneficiados a ello. Entonces esas enseñanzas son basadas a la lectura, a la argumentación, al debate, y esto fue fundamental para la estructuración educativa. Entonces las universidades mantienen ese eje, ¿no? Hoy en día, a pesar de que es muy catedrático, lo ideal es que el estudiante pueda tener la importante lógica o la importancia de la argumentación. Y hay facultades como de pronto grados que son más importantes que otras, pero realmente la educación ha sido bastante estructurada a ello. Puedo también mencionar que hay algunas instituciones como la enseñanza de lo ético, de los valores religiosos, a pesar de que hay muchas influencias religiosas hoy en día. También es basado que, por ejemplo, en la Edad Media, Santo Tomás de Aquino desarrolló la escolástica, que era como el método que ya había mencionado anteriormente, que era con base a la razón, con base al debate estructurado. Y hoy en día vemos también la facultad o el eje positivo de lo socrático, que es la enseñanza de las universidades con el modelo lógico y el modelo de las ideas, que es demasiado importante. Muy bien, compañero, yo quisiera pues complementar un poco diciendo de que yo considero que la Edad Media trajo consigo como la estructura general de lo que es el sistema educativo contemporáneo, en principios como principios éticos o en la concepción misma del conocimiento. Como mencionaba mi compañero, la Edad Media estuvo dominada por la escolástica y entonces esto incluía la lectura de los textos, la discusión, la predicación de la enseñanza y eso lo podemos evidenciar nosotros en la actualidad. Incluso ahora mismo estamos discutiendo investigación bibliográfica y incluso el tutor en los CIPAS, él realiza enseñanza catedrática, por lo cual podemos notar que no estamos tan alejados de la educación medieval hoy en día. Mi compañero también mencionaba a Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino buscó consolidar lo que era la fe y la razón. Entonces él promovía un modelo educativo donde la autoridad, especialmente la de los textos bíblicos y todo esto, tuviera un rol central. Bueno, en la actualidad ese rol central lo ocupan son los docentes. Entonces, la estructura actual de las instituciones de educación, o sea, por ejemplo, educación superior, está inspirada en la Edad Media. Las divisiones en facultades de Derecho, Medicina, Filosofía, todo está inspirado en la Edad Media. Entonces, la idea de que la educación no solo transmite conocimiento, sino que también moldea el carácter, tiene raíces religiosas. Entonces, actualmente, aunque muchos sistemas educativos se presentan como laicos, lo cual podría ser una diferencia, el énfasis en la educación en valores, la formación del ciudadano moral y el desarrollo de las virtudes como la disciplina y la obediencia reflejan la herencia que traemos de la Edad Media. Le doy la palabra a mis compañeros que están en Pero, contra. ¿sabes que hay algo muy importante que puedo llegar a intervenir así de manera Claro, rápida, dilo. que también es importantísima?
Y es que la preservación del conocimiento es fundamental desde la Edad Media. Y esto claramente hay un énfasis muy importante en el eje de la iglesia. La iglesia se comportó de una manera estructurada con los monasterios en preservar ciertos documentos importantes como pues mencionados filósofos, pensadores que desgraciadamente se perdieron muchos documentos importantísimos ya con base a las guerras y con base a la destrucción de las mismas por conflictos ya internos, que eso es un eje totalmente distinto, pero lo que me parece muy importante es que los monasterios se enfatizaron en enfocarse en que eran centros de resguardo de conocimiento, que habían documentos demasiado importantes, lo cual podemos inclusive hoy verlos con mayor facilidad y estas se pueden denominar bibliotecas actuales. Las universidades también pueden generar un énfasis de investigación, como lo mencionaba mi compañera, que era referencia, pero esos documentos hoy en día de gran impacto son fundamentales gracias a la preservación desde la Edad Media hasta con la contemporaneidad. Bueno, yo quisiera iniciar mi intervención retomando algunas cosas de lo que ustedes han planteado. Bueno, lo primero es que sin lugar a dudas, la Edad Media y la Iglesia dentro de la Edad Media tiene un rol significativo en la organización formal del servicio educativo, en el surgimiento de las universidades, que dado el caso, como bien lo decía María Jimena Duzán en una nota periodística la semana pasada, hoy las universidades están en crisis y eso es producto del mismo desarrollo de un mundo de lo tecnológico. Pero bueno, eso tiene que ver con otra situación. Sin embargo, quisiera retomar algunas de las cosas que ustedes plantearon. En el caso de las profesiones, eh, podría decirse que esas profesiones muy enmarcadas en lo clerical, esas profesiones muy enmarcadas en la construcción alrededor de la fe, son profesiones que han sido desplazadas por un conjunto de carreras mucho más liberales, un conjunto de carreras mucho más liberales que han llevado a que ese discurso de lo teológico, ese discurso de la espiritualidad construida desde la religiosidad esté pasando a un segundo plano. Prueba de ello es que prácticamente teología como carrera es prácticamente una carrera muy escasa dentro del sistema educativo. Por otro lado, cuando también hablaban del protagonismo del maestro, eso hoy está totalmente revaluado. Hoy está totalmente revaluado bajo el principio de que el protagonista del sistema educativo es el estudiante. El estudiante, entendiendo el estudiante como un sujeto que está con un conjunto de capacidades que deben ser potenciadas desde el escenario educativo. Y en ese sentido, el maestro, a partir de esas necesidades de formación y esas capacidades del estudiante, direcciona el proceso de aprendizaje, algo totalmente diferente a lo que pasaba en la Edad Media, porque la Edad Media está mucho más enmarcada, perdón, en una educación bancaria, en una educación muy tradicionalista y sin haber llegado a tener ahí a Skinner, a una educación también conductista, a una educación conductista que no reconocía ese desarrollo cognitivo del individuo. Ahora, también es importante decir que progresivamente asistimos a una educación mucho más laica, donde esa relación entre el conocimiento y la fe progresivamente ha tomado distancia. Y prueba de ello tiene que ver con el hecho de que a partir de la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación en 1994 se desmonta la educación religiosa como algo obligatorio y se abre la discusión en el marco del reconocimiento de que Colombia es un estado laico. Bajo esa consideración, la escuela hoy nos invita a un ejercicio mucho más crítico, a un ejercicio mucho más racional e incluso áreas humanísticas como es la filosofía están terminando desplazadas
por las llamadas ciencias duras, en el entendido de que están soportadas en las ciencias construidas desde una mirada positivista, algo totalmente opuesto a lo que sería la educación clerical de la Edad Media. Le doy la palabra a mi compañera Helen. Bueno, respondiendo a la pregunta, estando en contra, yo diría que la influencia de la religión en la educación medieval, ¿sí me escuchan? En la educación medieval puede haber limitado la libertad de pensamiento y la exploración de ideas alternativas. La educación contemporánea puede haber heredado una visión sesgada o parcial de la historia y la cultura debido a la influencia de la religión en la educación medieval. Pues yo lo que quisiera de pronto tratando de buscar aquí un punto reconciliatorio es que sin lugar a dudas el sistema educativo actual tiene algunos elementos propios de la Edad Media, pero la esencia del sistema educativo, que en este caso es el proceso formativo como tal, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho y ese proceso formativo progresivamente se ha vuelto mucho más laico, mucho más racional, mucho más enmarcado en el desarrollo de las capacidades del individuo y no a partir de la apropiación memorística de información, no a partir de la obediencia a la creencia, no a partir de esa relación entre conocimiento y fe, no a partir de esa consideración de que asistimos a un acto de iluminación desde un ser divino. De acuerdo. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Si en la Edad Media la educación estaba reservada a ciertos grupos privilegiados y hoy se plantea como un derecho universal, ¿realmente hemos superado las barreras de acceso al conocimiento o solo hemos cambiado su forma? Bueno, realmente decir que en este momento la educación es un derecho universal es una utopía. Una utopía y eso nosotros lo podemos evidenciar en dos espacios. Un primer espacio tiene que ver con el hecho de que en algunos contextos todavía algunos grupos por etnia, algunos grupos por cuestiones de género terminan siendo excluidos del sistema educativo. Si bien en el aparato normativo se puede considerar que la educación es un derecho universal, eso no se está garantizando al 100%. Ahora, de igual manera, ¿de qué tipo de educación estamos hablando? Porque si hablamos de una educación de calidad, de un derecho universal, de una educación de calidad, tendríamos que considerar todas las situaciones que se presentaron en el marco de la pandemia, que evidenció que realmente la mayoría de los colombianos no está logrando acceder a una educación de calidad, a un derecho universal, a una educación de calidad. Por otro lado, también es importante considerar que ese derecho universal a la educación es un derecho que también está restringido a las consideraciones económicas, donde vemos un grupo oligárquico que tiene acceso a los colegios de la élite, quienes dan una formación de élite, mientras que las clases populares tienen que acceder a colegios públicos o a colegios con condiciones bastante cuestionables en cuanto a su planta física y la calidad de su servicio educativo. Entonces, ¿hasta dónde podemos hablar de un derecho universal a la educación si no hay una igualdad de condiciones? Claro, y también existen barreras de acceso al conocimiento, especialmente para las personas con discapacidad, las comunidades marginadas y aquellos que viven en áreas remotas. La educación contemporánea puede estar más enfocada en la preparación para el mercado laboral que en la búsqueda del conocimiento por sí mismo. Bueno, a manera de estar, pues, a favor, yo considero que nosotros sí hemos, de la Edad Media, sí hemos como cambiado la forma en la que la educación se estaba llevando a cabo. O sea, hemos superado una barrera en el conocimiento. ¿Por qué lo digo? Porque los compañeros mencionaban que ahora la educación solamente está, por ejemplo, como en la Edad Media, en clases privilegiadas. En este caso, en la actualidad, sería para gente que tenga estratos o estratos socioeconómicos pues más altos, estratos 5, 6, entonces, etcétera.
pero yo considero que ahora la educación sí es un derecho universal, porque los estados en todo el mundo están ofreciendo una globalización en la educación mediante el Internet, como lo estamos teniendo nosotros en la UNAD, o también por el hecho de que, o sea, ¿cómo decirlo? Las personas desde estratos bajos también pueden acceder a la educación mediante beneficios, ayudas estatales, entre otras cosas. Entonces yo considero que sí ha habido un cambio, que ahora mismo en la actualidad no está limitado el acceso a la educación, porque se dice que el que quiera estudiar puede estudiar, porque opciones hay muchas. Me parece fundamental y efectivo. O sea, de verdad, de hecho, a pesar de que mis compañeros como Luis y Helen manifiestan que hay una brecha de desigualdad que aún persiste, eso es indiscutible, pero eso es un eje económico más no educacional, porque realmente ahorita lo político ha tratado de que la universalidad sea un enfoque desestructurado a la desigualdad. Es decir, desde el que tiene bastantes recursos hasta el que tenga menos recursos, es un derecho fundamental en cuanto a la educación. Claro, en la Edad Media el privilegiado era el que tenía la educación más preferencial, por decirlo de alguna manera, y de hecho era por parte de maestros en donde se llevaba a cabo una educación muy, ¿cómo decirlo? Era como muy personalizada. Hoy en día hay escuelas en donde se ha tratado de llevar la gratuidad hasta el corregimiento más lejano. Claro, la desigualdad, vuelvo y enfatizo, ha sido un eje que es difícil de romper en el momento, pero esa brecha de que el privilegiado solamente tenía la educación. Hoy en día, gracias a todo lo que se ha venido modificando en cuanto a las políticas, en cuanto a las leyes, ha sido bastante importante resaltarlo, porque se ha hecho un esfuerzo en cuanto a que cualquier persona, de hecho, si lo desea, y de hecho es obligatorio hoy en día en hasta varios cursos en donde tenemos que tenerle garantizada la educación a la juventud, y lo hablamos sobre todo aquí en Colombia, ¿no? Que las leyes han tratado de que la gratuidad, inclusive a carreras técnicas y tecnológicas, gracias a proyectos como el SENA, muchas personas pueden estudiar. Y hoy en día que se trata de fundamentar que sea reconocido inclusive como proyecto laboral y para que pueda construirse de pronto más adelante en cuanto a la accesibilidad laboral. En cuanto a eso, a la educación. Y en la Edad Media, como solamente los nobles eran los que tenían la educación, o los clérigos, ¿sí? Que era una academia preferencial, una academia muy cerrada, con brechas. Hoy en día, vuelvo y lo repito, ha sido fundamental en cuanto a la universalidad, en cuanto a la gratuidad, que es un derecho fundamental, y eso es bastante importante resaltarlo. La educación medieval tenía un fuerte compromiso moral, filosófico, de tratamiento de valores de tanto el humano como el prójimo, que tengo que yo tratar de cuidarme como persona, como ser, y eso también debe ser muy resaltado en que la educación no solamente enseñaba a ser prácticamente decir a escoger un eje científico, voy a estudiar de pronto algún tipo de, por decirlo, denominarlo como una profesión hoy en día, el hecho del respeto, de la honestidad, del hecho de comportarme bien ante la sociedad, de poder apoyar al prójimo, era también demasiado importante, más porque era un eje religioso, ¿no? Y también mencionaríamos que los monasterios como las universidades medievales, que eso era desde ese momento en que ya lo habíamos mencionado en el punto anterior, son demasiado importantes porque hoy en día la educación no solamente es estructurada en cuanto de que solamente estudio por estudiarlo, sino que lo fundamenta, tiene un eje derivador para que nosotros nos podamos profesionalizar en un área. Como lo mencionaba Luis, sí, era el área teológica es ahorita muy desconocida, pero el hecho de que se pueda tener el privilegio de yo solamente tener un eje de un área, lo filosófico, lo científico, lo humano, eso hace que también pueda ser mucho más fácil el acceso educativo.
Claro, anteriormente una persona fácilmente podía tener de 2 a 3 profesiones, inclusive más, matemático, filosófico, astrónomo, pero hoy podemos también, o sea, darle un eje, una profundidad, una visión más centrada de que la educación puede ser universal, pero también puede ser investigativa en una sola área y puede ser más importante en pronto al reconocimiento de la misma. Y eso me parece muy estupendo. Algo que me gustaría agregarle al compañero es que sí hablamos de un derecho universal. ¿Por qué? Porque, ¿cómo decirlo? Las personas de bajos recursos tienen el derecho constitucional de estudiar hasta cierto nivel obligatoriamente. O sea, no te están diciendo que solamente vas a estudiar hasta ahí, sino tú tienes que estudiar y ser bachiller. Y es más, eso es obligatorio porque eso es lo que te abre puertas al trabajo hoy en día. Incluso a otra cosa es que podemos encontrar evidencias de que la educación es pública y es universal. Por ejemplo, mi mamá trabaja en un colegio público y no se le cobra ni matrícula, no se les cobra libros. Hay organizaciones que les donan los cuadernos, los útiles, o sea, todo ese tipo de cosas se las entregan a los estudiantes para que ellos se motiven a estudiar. O sea, las personas no se encuentran sesgadas por ningún motivo a no estudiar. Inclusive ahorita también está como de la gratuidad para el acceso al internet en ciertas áreas, ¿no? Claro, Si es que el vuelvo y acceso a digo, internet ahora es un derecho. exacto, vuelvo y digo, la desigualdad es un eje económico totalmente distinto ahorita y bastante complejo de pronto quebrarlo, pero ahorita es fundamental en la educación y eso me parece muy bueno que hoy en día, inclusive nosotros como estudiantes de la UNA tendríamos, la gran mayoría de los estudiantes hoy en día, gracias a la política de gratuidad, estamos privilegiados en cuanto a la educación que tenemos en este momento. Y claro, tenemos todavía el eje medieval, que es un eje educativo, pues académico como una universidad. Eso me parece también muy importante. Quisiera corregir algo que dijo la compañera. La educación es un derecho, mas no está vista constitucionalmente en nuestro país como una obligación. Si fuera una obligación, si fuera parte de algo que se pudiera penalizar, más de un papá fuera preso. Más de un papá fuera preso porque no está colocando a su hijo en el colegio, porque no está cumpliendo con los deberes escolares. Entonces, en el marco de la norma, como tantas otras cosas, sí aparece que hay un derecho a la educación, pero cómo ese derecho se ejecuta es lo que comienza a cuestionar ese derecho universal. Vuelvo y le repito, por lo menos la pandemia, ¿qué nos mostró? Sí, claro, hay un derecho universal a la educación, pero ¿bajo qué condiciones? Bajo unas condiciones de pobreza para los pobres y bajo unas condiciones de riqueza para los ricos. Eso como tal es un derecho universal a la educación inequitativo, un derecho universal a la educación inequitativo que se enmarca también en las dinámicas propias de lo que también se veía en la Edad Media, que era una educación que principalmente privilegiaba a las clases altas, no era una educación para todas las personas, no era una educación de corte universal. Ahora, también no es menos cierto decir cómo esa educación que no tiene esas características de universalidad, lo podemos ver en otros contextos donde las consideraciones religiosas, lo que en algún momento manifestábamos con relación a los países musulmanes, en algunos países musulmanes, el caso de Afganistán, las mujeres terminan siendo excluidas producto de esa misma situación. Y esa misma dinámica termina también siendo parte de lo que vemos de pronto en algunas situaciones de nuestras comunidades indígenas donde todavía existen unos estereotipos de género que llevan a que las mujeres no tienen los mismos derechos educativos que los hombres. Es cierto y lo acepto de que la norma está, eso es cierto. Sin embargo, de la implementación de la norma a lo que vemos en el hecho social, hay unas profundas diferencias y se debería tratar de garantizar un derecho universal en igualdad de condiciones. Ahora, por último, con todo el respeto de la compañera, eso que ella manifiesta de organizaciones que subsidian, que aportan, en el caso de lo que ella cuenta anecdóticamente de su mamá,
Eso deja ver la precariedad de nuestro sistema, porque bajo la política de gratuidad educativa, el colegio recibe unos recursos. Bajo la política de gratuidad educativa, el gobierno tendría que entregar a los estudiantes el material educativo. Bajo la política de gratuidad educativa, los dineros que se destinan a la educación deberían cubrir esas necesidades. En la práctica, eso no está pasando. En la práctica eso no está pasando y entonces entramos a una precariedad mayor porque los estudiantes hoy están estudiando con materiales que terceros les suministran porque el sistema tampoco se lo está suministrando. ¿Se puede hablar de un derecho universal a la educación ahí? Sí, un derecho universal a la educación mediocre. Claro, eso era lo que yo iba a decir. Y ella colocó su ejemplo de la mamá. Ahora yo coloco un ejemplo de un colegio muy cerca donde yo vivo, ya que es un colegio donde le faltan, mira, los estudiantes estudian, no tienen ni silla para sentarse, se sientan en el piso y escriben en la silla. Entonces es algo que es un derecho que no tienen todos los colegios. Por ejemplo, donde yo vivo no se presenta eso. Yo solamente resalto para apoyar a mi compañera que claramente está consagrado en el artículo 67 de la Constitución Política, ¿no? Pero vuelvo y digo, el eje económico en este momento sí es un, un problema grandísimo, que es un debate bastante largo a posteriori, pero igual sigue siendo fundamental. Y eso lo que ha sido, yo creo que ha sido trabajado desde muchos años en donde las políticas han tratado de reforzar que la educación sea garantizada, por lo menos en cuanto a la constitución política. De pronto dentro del eje ya, no, ¿cómo decirlo? De pronto dentro de lo práctico sea un poco distinto, sí, sí aceptaríamos, pero pues igual vuelvo y digo, eso sería un debate totalmente aparte. Pregunta número 3. El aprendizaje basado en la memorización era fundamental en la educación medieval, mientras que hoy se enfatiza el pensamiento crítico. ¿Podría haber un riesgo en descartar la memorización como un pilar del aprendizaje? Diría que sí. Sucede que si bien el pensamiento crítico es un papel fundamental en la educación moderna, la educación actual, la memorización jugó un papel fundamental e importante en cuanto a la educación medieval. Y esto lo vemos porque pues es que era un poco difícil acceder a la educación. O sea, la única forma de pronto aprender algo era memorizarlo, porque en ese momento no había internet, no había pues claramente la tecnología que hoy en día la tenemos, ¿no? Por ende jugó un papel demasiado fundamental. Y la transición ha basado que la repetición en cuanto a la reflexión crítica, en cuanto a poder tener riesgos de pronto el descuido, eso ha sido que es da un valor fundamental en cuanto a la memoria. Vuelvo y digo, ahorita claramente me pondría yo en un eje de pronto entre la espada y la pared, mencionar que la tecnología también nos hace perezosos. Eso no, no hay que negarlo en ningún momento. Pero desde que una persona se ponga juiciosa en cuanto a memorizar, en cuanto a tener una educación crítica, en cuanto a leer un libro juiciosamente, nos hace tener una formación educativa y aprendizaje mucho más formal, mucho más estructurada, mucho más organizada que el no memorizar algo, el no recordarlo, sino pasarlo desapercibido. Entonces, hay métodos que me parecen muy importantes reconocerlos, como entonces en la educación media está basada por la memorización, ya lo había mencionado, entonces hay textos importantísimos en cuanto a lo religioso, a lo filosófico, a lo científico, y estos están basados al método que se llama el método escolástico, el cual fue utilizado por varias universidades. Entonces, combinaba la memorización con el debate. Si se daba como lo que estamos haciendo en este momento, que es un debate, una postura de ideas, por ende nos retroalimentábamos positivamente en cierto sentido en cuanto a un punto ya, pues, dado a la mesa, dado al debate. Esto permitió que los estudiantes internalizaran el conocimiento ante ante la cuestión, por decirlo de esa manera. Entonces,
Voy a poner un ejemplo. Los monjes captaban y memorizaban textos clásicos y religiosos, lo que permitió que preservara los conocimientos que eran lo grecolatino, ¿sí? Las futuras generaciones que hoy en día podemos tener reconocidas. Y hoy en día también el desarrollo del pensamiento crítico y el análisis, la creatividad, a pesar de que se ha dejado de tener un segundo plano en cuanto a la memorización, es papel fundamental. El hecho de tener memorización en cuanto al aprendizaje de los números, en cuanto a cómo voy a tener o plasmar un cuadro, el análisis de pronto de alguna idea ya por algún autor encontradas en un libro, el hecho de encontrar un artículo y yo poder de pronto reconocerlo en cuanto a mi memoria porque ya lo estudié anteriormente, es el papel fundamental que hoy en día la educación necesariamente debemos de tener. Entonces, la neurociencia ha demostrado que la memorización fortalece las conexiones neuronales. Eso es indiscutiblemente en el momento, porque esto llega a facilitar que el aprendizaje sea más profundo, sea más ágil, sea mucho más importante, tenga claves que podamos tener un acceso rápido a la información, sí, el hecho de que yo pueda también tener referencias bibliográficas, libros, todo lo que tenga que ver con el acceso de pronto a la educación. La memoria es fundamental para el aprendizaje. De acuerdo, quisiera complementarle al compañero diciendo que pues descartar la memorización como un pilar del aprendizaje puede ser, o sea, para mí es un riesgo totalmente, ya que la memoria considero que es fundamental para la construcción del pensamiento crítico. Aunque en la educación contemporánea se enfatiza más la capacidad de analizar, cuestionar y aplicar el conocimiento, la memoria sigue siendo un requisito indispensable para la comprensión y el desarrollo del razonamiento. Considero que el pensamiento crítico no puede ejercerse en el vacío, o sea, requiere una base de conocimientos que uno tiene en la memoria para formular las hipótesis, evaluar las ideas. Entonces yo traigo a colación en el texto de Platón, de Menón se llama, ya discutían la relación entre memoria y aprendizaje, argumentando que el conocimiento es una forma de reminiscencia, es decir, recordar lo que el alma ya conoce. Aunque esto se enmarca en su teoría de las ideas, refleja una verdad cognitiva. Sin memoria no hay posibilidad de reflexión. Por otro lado, Aristóteles también decía, él distinguía entre la memoria y la experiencia. Él señalaba que la acumulación de recuerdos es lo que permite la formación de conceptos y el juicio racional. En este sentido, la memoria no es solamente un almacenamiento pasivo, sino es una herramienta para la comprensión. Por otro lado, Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, defendía el aprendizaje a través de la repetición y la retención de los textos clave, como forma de fortalecer la inteligencia. Sin embargo, esto no implicaba la ausencia de pensamiento crítico. O sea, no estamos discutiendo de que uno es mejor que el otro, estamos discutiendo de que es indispensable la memoria. En la Edad Media, el método escolástico fomentaba el disputatio, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora, lo cual para nosotros requiere tanto el pensamiento crítico, el análisis, pero requiere también de la memoria. Yo diría que el descartar la memoria, el memorizar, el tener un énfasis de pensamiento crítico es un error fatal que podríamos, no, o sea, no Exactamente. deberíamos de cometerlo. Entonces, son ejes importantísimos en cuanto a la educación. Son demasiado fundamentales. Quedarnos en una visión escolástica de la educación centrada en la memoria empobrece al ser humano. Quedarnos en una educación centrada en la posesión memorística del conocimiento limita el desarrollo de otras capacidades en el ser humano. Ahora, la construcción de el mundo de las ideas desde la teoría de Platón lleva a un individuo que es capaz de ir más allá de esas sombras y esas sombras están representadas en ese ejercicio de memorización que prácticamente termina siendo un sinsentido frente a una información que no es producto de un ejercicio de pensamiento. Ahora, si bien es cierto que la memoria es parte de las habilidades cognitivas del ser humano, centrar el proceso de aprendizaje en la memorización, tal cual como ocurría en la Edad Media, porque con el respeto que me merece Luis Ángel, el ejercicio del debate
o el ejercicio del conversatorio tipo disputa, como lo podemos estar haciendo en este momento, no era prácticamente un ejercicio centrado en el desarrollo del pensamiento crítico de corte racional, como lo vamos a ver a partir de posturas racionalistas que se desarrollan durante la Edad Moderna. La Edad Media privilegió mucho más una educación centrada en la memorización. Algo que iba muy acorde con la dinámica educativa, donde ellos repetían lo que encontraban en los documentos y lo repetían con la intención de reelaborar los documentos. En este momento nosotros no podemos quedarnos ahí, tenemos que ir más allá de eso, teniendo en cuenta que el ser humano como ser pensante tiene un conjunto de habilidades que le permiten tomar distancia de esa información. Si lo llevamos únicamente a alimentar su memoria de largo plazo o de corto plazo, lo que estamos haciendo es dejar de utilizar ese conjunto de habilidades cognitivas que lo pueden potenciar a él como un sujeto capaz de aprender por sí solo, como un sujeto capaz de cuestionar su realidad y de emanciparse de esa. Parte de ese proceso de no de no haberse emancipado y de estar en un sometimiento cultural e intelectual durante la Edad Media está ahí, en un ejercicio que no potenció la capacidad de cuestionamiento crítica en el ser humano, que sí la hubo, pero fue algo muy precario en comparación a esa capacidad que hoy debemos tratar de fomentar en el ser humano para que se emancipe frente a esos parámetros sociales, a esos parámetros de conocimiento que en determinado momento nos venden. Como diría Rancière, prácticamente estamos en un sistema educativo donde se nos venden unas teorías que terminan prácticamente siendo un instrumento de dominación y la memoria termina contribuyendo a eso, a ser un instrumento de dominación. Claro, y complementando lo que dice el compañero, la memorización puede llevar a la repetición mecánica de información sin comprender su significado o contexto de lo que se quiera memorizar o, o sí, de lo que se quiera memorizar, ya que memorizaríamos simplemente por memorizar y no por entender el contexto de lo que se está hablando. Pregunta número 4. En la Edad Media, los maestros eran considerados figuras de autoridad indiscutible. En la educación actual, la relación docente-estudiante tiende a ser más horizontal. ¿Se ha perdido con esto el respeto necesario para una enseñanza efectiva? Pero, ¿qué entendemos por respeto? Por respeto desde la intimidación. Qué entendemos por respeto? Por respeto al sometimiento del otro desde básicamente instrumentos de dominación como lo que veíamos en la Edad Media. ¿Qué entendemos por respeto? El que el maestro sea el dueño y señor del conocimiento, como era lo que se veía en la Edad Media a partir de esa apropiación del conocimiento desde la memoria, porque hoy vemos unas relaciones donde el maestro no ha perdido su importancia, donde el maestro no ha perdido su rol dentro de la educación, pero un rol que está construido más desde un trabajo empático con el estudiante, un trabajo donde reconoce al estudiante como un sujeto que en igualdad de condiciones cumple un proceso dentro de la enseñanza recíproca que se desarrolla en el ámbito educativo. ¿Qué entendemos hoy que en las relaciones? No un maestro en una relación vertical, sí, una relación horizontal, pero una relación horizontal que equipara la importancia del estudiante y la importancia del maestro, donde el maestro no busca someter al estudiante como sí lo hacían en la Edad Media, que había un proceso de sometimiento, un proceso donde prácticamente las personas tenían que estar sometidas a ese conjunto de dogmas religiosos que desde la idea del dogma y el conocimiento era algo fundamental desde la visión de Santo Tomás. Aquí no.
Aquí entendemos el maestro como un mediador del conocimiento, como un sujeto que establece unas relaciones horizontales que permiten al estudiante construir conocimiento contando con el acompañamiento del maestro, como un maestro que busca progresivamente liberar al estudiante de ese proceso de sometimiento, y eso es tan así que desde el mismo proceso de aprendizaje autónomo se busca que el estudiante se convierta en un individuo capaz de aprender por sí solo, no como sucedía en la Edad Media, donde el señor, miembro de la iglesia, amo y señor del conocimiento, era quien podía decir qué era lo que tenían que aprender, qué era lo que tenían que saber. Tanto es así también que toda la información terminaba restringida porque era prácticamente algo a lo cual la gente del común no tenía acceso. Respecto a la relación más horizontal, puede llevar a una falta de respeto o disciplina en el aula si no se establecen límites claros. Complementando lo que dice el compañero, ya que la autoridad indiscutible de los maestros en la Edad Media puede haber limitado la libertad de pensamiento y la exploración de ideas alternativas. Por eso el maestro debe tener la autoridad, ya que si no, siempre va a haber faltas de respeto, o estudiantes, ya que, por ejemplo, si ven que el maestro le demuestra un poco de confianza o algo así, el estudiante va a tomar eso, va a aprovecharse de eso y va a abusar de esa confianza. Esto está muy interesante, pero a mí me parece demasiado importante recalcar una cosa. Los maestros eran figuras claramente de autoridad absoluta. Sí, eso sí, no lo voy a dejar a un lado. Pero el proceso educativo fue esencial en cuanto a que la educación era transmitida o era dada por el maestro. Esa educación no puede generarse si no existía esa figura. Al tener esa figura, a pesar de que ha tenido una evolución constante hasta la actualidad, debemos de darle una posición fundamental al maestro, el cual es de respeto. Además de respeto, debemos de considerar que la educación de los maestros tenía un rol de enseñanza basado en la transmisión, como ya lo había mencionado, del conocimiento, dando retórica, dando formación práctica. Eso lo hacía más que todos los escolásticos en cuanto al debate, en cuanto al modelo que podía generar una disciplina, un orden, un respeto, que el conocimiento no solamente sea basado en cuanto al aprendizaje, sino a la creación de persona, a la creación de estudiantes, en donde era el aprender de no tener interrupciones, de donde el aprendizaje tenía que ser muy fundamental en cuanto a que era muy personalizada porque prácticamente era maestro y estudiante en donde el uno y el otro tenía que tener un eje fundamental y sin el uno no existía el otro. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante debe tener un maestro en donde le enseñe, donde le instruya, donde lo guíe, pero si no hay un maestro, el estudiante no puede tener esa adquisición de esos conocimientos. Claro está que el hecho de que sea empírico, el hecho de que pueda consultar de pronto alguna referencia bibliográfica es fundamental, sobre todo en la actualidad. Sin el maestro no podríamos tener ese tipo de eje o ese tipo de enseñanza. Y solo podemos dar un ejemplo en que en la escolástica medieval, figuras como Santo Tomás de Aquino enseñaba a través de la exposición de argumentos. Y esto los estudiantes daban una aceptación o no en cuanto a ese argumento. Por ende, generaba un debate. Y esto hacía que se podía generar un cuestionamiento en cuanto a la base del conocimiento. Pero indiscutiblemente el estudiante le daba la posición de respeto, la posición de formalidad que el educador, que el docente se merece y que inclusive hoy se debería de merecer. Claro, el eje es horizontal, el eje de la educación hoy en día es horizontal, pero el maestro es fundamental en cuanto a la educación.
También puedo resaltar que a pesar de que hoy en día se ha adoptado la relación un poco más equitativa, como ya lo había mencionado en cuanto a la horizontalidad, se ha fomentado que el diálogo es el permanente. O sea, el estudiante también hoy en día puede llegar a debatir, puede llegar a generar a una alza de voz, el poder alzar la voz, la mano y en cuanto a opinar, hoy en día es demasiado beneficioso e importante. Pero vuelvo y resalto la importancia, perdón, de la educación en cuanto al estudiante y docente. Porque a pesar de que el estudiante ha desarrollado la autonomía del aprendizaje en cuanto al debatir, en cuanto a la argumentación, en cuanto a la aceptación de la información, si es pasiva, inclusive refutarla si es correcta o no, porque pues hoy en día tenemos la fortuna de tener grandes, masivas fuentes de información. El maestro tiene la obligación de dar una educación no solamente ideal, no solamente con buenas bases, sino una educación fundamental para la construcción de la persona, del ser. Eso también es demasiado importante. Claro, los valores son ejecutados y dados en cuanto a la casa, a la comunidad familiar, pero el docente también tiene un rol importantísimo en cuanto a la construcción del ser de cada persona. Y eso también lo podemos ver que en las aulas los profesores enfrentan dificultades en mantener a la educación y el orden. Eso sí, hoy en día es supremamente difícil tener ese orden, ¿no? Sobre todo en adolescentes. Pero aún así, los estudiantes, aunque pueden verlo como un eje de autoridad, también puede verlo como un eje de facilitador, como una figura que nos puede ayudar a instruirnos y a guiarnos por cuál camino es el proceso en que yo debo de tener el aprendizaje. Y este equilibrio es ideal. Entonces, o sea, no se debe eliminar que la autoridad del docente, vuelvo y lo resalto, esa eliminación podría desquebrar o más bien quebrar la educación, la cual es fundamental. La educación hoy en día sin maestro no hay una educación estructurada. Y esto, ya por último, para dar un ejemplo adicional, por ejemplo, Finlandia, Japón, por mencionar algunos países, los maestros son la autoridad total en cuanto a la educación. Se le debe merecer un respeto fundamental y un respeto sobre todo en cuanto al pensamiento crítico y en cuanto a la autonomía del estudiante también es importante, pero los estudiantes en esos países, sobre todo los que mencioné a colación, los maestros tienen que tener una autoridad importantísima para generar una nueva, ¿cómo decirlo? Para generar una nueva, se me fue la palabra, juventud, sí, una nueva, ay, se me olvidó. Ayúdenme, es como una nueva generación ya, la nueva generación donde la educación es importantísima. O sea, la educación es tan importante en cuanto al que el modelo del estudiante y del modelo de docente genera unas ventajas significativas en el aprendizaje. Y esto es demasiado importante en cuanto al extremo que ha podido generar hoy en día, porque realmente la educación, y eso lo trato de tener a colación en varias repeticiones, que la educación debe ser un eje fundamental de docente y estudiante, pero teniendo un eje muy importante en cuanto al respeto de cada posición. Ver el Ok. maestro como un modelo limita el libre desarrollo de la personalidad del estudiante. Perdón que te interpele, Melanie. No te preocupes. Bueno, lo que iba a decir era que para complementarla al compañero, ubicar, o sea, como contextualizar un poco, filosóficamente hablando,
la figura que tenía el maestro, porque en la Edad Media el maestro era como una autoridad absoluta, pero no era una autoridad absoluta solamente porque poseía el conocimiento, sino que tenemos que enfocarnos en que en ese tiempo era todo muy religioso, entonces el maestro tenía un papel casi sacerdotal en la transmisión del saber. Esta concepción pues la derivamos de tradiciones escolásticas, del modelo platónico, del maestro como la guía del alma hacia la verdad, etcétera. Hablando de Platón, él en la República comparaba al maestro como un líder, ya que él debía orientar a los alumnos hacia un conocimiento superior, porque estos, pues como ya sabemos, eran prisioneros en la caverna de la ignorancia, por decirlo de alguna manera. Aristóteles, por otro lado, en su Ética Nicómaco, también subrayaba que la educación debía ser guiada por alguien con experiencia y virtud, lo cual justifica la autoridad que tiene el maestro hoy en día. Porque si bien es positivo que los estudiantes participen activamente en su educación, la falta de respeto a la autoridad del docente puede generar problemas. O sea, por ejemplo, una débil formación epistemológica. ¿A qué me refiero? Si el docente ya no es visto como una fuente válida de conocimiento, el estudiante puede caer en el relativismo, considerando que todas las opiniones tienen el mismo peso, incluso sin fundamento. Hoy la educación tiende a ser más participativa y democrática, lo que ha permitido mayor autonomía y creatividad de los estudiantes. Eso es indiscutible. Sin embargo, este enfoque puede generar problemas si se confunde la eliminación de la jerarquía con la eliminación del respeto. La educación medieval hacía un énfasis en la autoridad del maestro porque este garantizaba una formación más estructurada y profunda. El maestro como autoridad evita el relativismo y la dispersión del conocimiento. La figura del docente como guía fundamentada en la tradición platónica y aristotélica asegura que el aprendizaje se basa en la experiencia y la virtud, ofreciendo un modelo de enseñanza que fomentaba el respeto y la disciplina intelectual. La excesiva horizontalidad en la educación contemporánea, al debilitar la autoridad del maestro, puede llevar a una crisis epistemológica, donde todas las opiniones tienen el mismo peso. Por ello, recuperar ciertos principios de la educación medieval, como el respeto a la autoridad docente y la jerarquía del conocimiento, permitiría fortalecer la formación académica sin renunciar al pensamiento crítico. Es que el hecho de que el maestro establezca una relación horizontal no quiere decir que se va a perder ese espacio epistemológico para la construcción de un conocimiento que lo aparte de la creencia al estudiante. Ahora, todo está en cómo se concibe ese proceso, no desde una postura rígida, dogmática, centrada en unos contenidos acríticos, como lo veíamos a partir de esas prácticas educativas de la Edad Media, sino a partir de un ejercicio que permite que el estudiante pueda acercarse en un diálogo crítico al maestro y establecer desde ese diálogo crítico un ejercicio de conocimiento que le permite emanciparse frente a esos contenidos rígidos vendidos muchas veces como una verdad absoluta. Yo diría que la educación medieval, aunque fue rígida, aunque fue muy parcelaria, diría que construyó algo que también es demasiado importante de rescatar, que es la disciplina, el respeto, el reconocer que también tengo un eje jerárquico que puedo llegar a respetar, que si en dado caso yo no respeto a un maestro, en ningún momento voy a poder respetar a un supervisor, a un jefe en cuanto adquiero un trabajo a futuro. Realmente yo considero que son muy importantes estos aspectos a rescatarlos, porque si yo no respeto desde que yo estoy educándome en el colegio, en una academia, ya sea profesional, no tengo respeto a mi jerarquía como lo es un docente, que no solamente es para fomentar la educación, sino para fomentar que puedo estoy construyéndome como persona, pues no voy a poder tener ese equilibrio social que también es demasiado importante. Por eso es que hoy en día un adolescente, un joven que no se le llamó la atención con
en el momento, hoy en día está delinquiendo, hoy en día no se le puede decir absolutamente nada, hoy en día no se le puede llegar a llamar la atención porque ya estamos teniendo problemas de susceptibilidad y pues realmente yo considero que son claves para tener un modelo de aprendizaje que, quiéralo o no, es demasiado fundamental y es importantísimo. Claro que puede que de pronto limite la creatividad, pero eso depende del educador. Si el educador sabe dar su estructura o su figura, su eje de fomentar esa creatividad, no siendo solamente psicorrígido en cuanto a la educación, créame que el estudiante puede tener mucho más creatividad si el maestro como maestro nos puede llegar a guiar en cuanto a estallar esa creatividad, en creatividad artístico, analítico, cualquier tipo de creatividad. Pero yo considero que es demasiado importante en cuanto al eje disciplinario. Es muy importante. Pero como en la parte que dice que, diste el ejemplo de que hay muchas personas que están delinquiendo porque por el respeto que no le ofrecieron al profesor, yo digo que no es así, ya que solo el respeto no viene solo de los docentes, también viene desde el hogar, porque no solo es del hogar es que se aprenden los primeros valores, entonces solo porque no respete al profesor no significa que voy a estar delinquiendo o haciendo otras cosas, porque eso también viene del hogar. Puede que haya visto cosas en el hogar que le enseñaron a hacer cosas malas. Por eso mismo, es que el docente no solamente es en la academia, ¿no? El docente también tiene ese rol los padres son docentes naturales en cuanto a enseñarnos a comportarnos como personas. Claro, si vamos al eje académico, tendrías toda la razón, pero igual forma nosotros tenemos docentes en todo el eje esquemático de nuestra vida, nuestros padres, el profesor. Inclusive nuestros propios compañeros se pueden comportar como docentes en cuanto a que nos están enseñando algo, nos están dando instrucciones de vida de algo. Pero pues también es importante reconocer que, en pocas palabras, el docente no solamente está dentro de un régimen académico universitario o educativo de colegio, sino hay docentes en donde todo el momento están el eje de enseñarnos en que nosotros también estamos aprendiendo de alguien. Y pues esa figura también se vería reflejada en los padres. Sí, o sea, hay que considerar que en la antigüedad todo el que tenía mayor conocimiento comparado a ti era considerado un maestro. Y no era, o sea, no todo maestro enseñaba en una escuela como un edificio y todo eso, sino que era considerado un maestro por el conocimiento que él sabía y podía impartir. Última pregunta. Si la educación medieval tenía como fin último la formación moral y espiritual del individuo y hoy el foco está en la preparación para el mercado laboral, ¿qué hemos ganado y qué hemos perdido con este cambio? Bueno, en cuanto a darle respuesta a la pregunta, podríamos indicar que se ha preparado a los estudiantes para comprender un propósito de la sociedad y la vida misma. Entonces, hoy en día la educación es mayoritariamente orientada, a la preparación del mercado laboral y eso lo reconocemos. Aunque tenía un enfoque de resaltar y de guiarnos en cuanto a las habilidades técnicas, productivas, artísticas, como persona, también ha traído cosas importantes como el beneficio que ha tenido generando las pérdidas y, o sea, el cultivar, el fomentar los valores y esto ha sido con un propósito educativo. A lo que hoy es que la educación moderna tiene una proporcionalidad en cuanto a la fomentación de habilidades. Cabe resaltar que sí estamos en una época capitalista en donde todo es capital, donde todo es técnico, donde todo es laboral y esa educación se guía hacia ello, ¿no? Al impacto laboral que yo puedo tener como persona mm, ante el mercado, ante la actualidad. Pero también nos genera el cultivar habilidades
de persona, virtudes artísticas, muchos ejes donde los estudiantes podamos acceder, como la economía, como la filosofía, como la sociología, el hecho de saber cómo se comporta una sociedad, cómo se comporta el pensar de mi prójimo. Eso también ha sido fundamental en cuanto a la construcción laboral. No es solamente lo mercado impacta y es demasiado importante y puede generar un eje hacia cómo se va a dar la educación. Pongo el ejemplo de tener la estructuración de un médico. Un médico debe saber cómo poder generar un impacto económico en cuanto a garantizar una muy buena atención, un muy buen diagnóstico y tratamiento, pero asimismo también está estructurado de que el médico debe ser respetuoso, debe tener cualidades de habla, cualidades de tener un eje humano, el comprender al prójimo, y no solamente se ve en la educación del mercado. En la Edad Media, la educación se establecía en la reserva, como ya lo habíamos mencionado desde el inicio, para la élite, para la gente jerárquica de lo más alto, y esto hacía que la educación fuera un poco más reservada, pero hoy en día es universal. Y vuelvo y lo repito, o sea, hay programas de educación gratuitas, donde hay becas de accesibilidad, donde hay programas de gratuidad, que donde el eje desigual, pues eso es un eje totalmente diferenciado en cuanto al debate actual, pero tenemos un enfoque de conocimiento práctico, un conocimiento moderno impulsado a los avances de la ciencia, de la tecnología, el mejoramiento de la calidad de vida. mm, El ejemplo muy importante que ahorita es el del médico, no solamente tener un tratamiento de darle el medicamento que se requiere al paciente, sino también saberlo comprender, escucharlo, de entender que no solamente es un tratamiento alopático, sino también un tratamiento humano, humanístico. Esto ha generado que desde la época medieval nos genere también una construcción masiva en cuanto al reconocimiento de virtudes como persona. La educación medieval también ha generado que tengamos un eje enfático en cuanto a la disciplina, el reconocimiento de jerárquico, en cuanto al reconocimiento del prójimo, en cuanto al reconocimiento que no solamente nosotros estamos dados para el mercado, sino que también estamos generando una sociedad, una comunidad donde puedo también tener apoyo al prójimo, en donde puedo construir una comunidad más humanística. Y esto se va enfatizado en cuanto a la enseñanza del método científico, del método humanístico. Sí, todo ello nos puede llegar a analizar una información mucho más propia en cuanto a la construcción de una humanidad más allegada a sí misma. La educación medieval también promovía, como ya lo había mencionado, valores éticos, espirituales, humanísticos, la solidaridad, el propósito de la vida. Hoy en día hay un énfasis de productividad dejado de lado la reflexión sobre el sentido de la vida y el bienestar emocional, pero pues igual sigue siendo un enfoque muy fundamental porque el hecho de que una persona se encuentre estresada en cuanto a lo laboral, también hay ejes donde también deben de tener un recurso de bienestar empresarial, de bienestar universitario, y eso es demasiado importante en cuanto a la educación medieval, porque nos ha enseñado que no solamente es recarga laboral, recarga estudiantil, sino que también tenemos ocios que son demasiado fundamentales en cuanto a la construcción educativa. Y esa también puede generar o formar individuos completos, integrales, más unánimes. Puede generar que la especialización excesiva pueda generarse personas claramente estresadas, perdón, pero somos demasiado integrales. En la educación, por ejemplo, como la de un ingeniero, es altamente capacitado en esa área, pero también tiene un eje humánico, ético, donde tiene que fundamentar que la persona construida de sí misma, hay un eje donde la filosofía, la historia, la religiosidad tiene una visión de crítica a la sociedad, donde el ser pensante puede construir, donde puede dar, donde puede mm,
aportar, así sea un granito de arena, pero la persona educada, la persona formada con eje humanístico es demasiado fundamental en cuanto a la sociedad que hoy nos permitimos tener. Yo considero que la transición de una educación centrada en la formación moral y espiritual, como pues es la Edad Media, a una educación orientada a la preparación en el mercado laboral, trae tanto beneficios como pérdidas. Porque mientras que en la modernidad se ha impulsado el desarrollo económico y tecnológico mediante un sistema educativo más pragmático, también se ha desdibujado el propósito trascendental del conocimiento, alejándolo de su dimensión ética y humanista. En la Edad Media, la enseñanza tenía como fin último la formación integral del individuo, buscando no solo pues transmitir conocimiento, sino también inculcar valores trascendentales. Para filósofos medievales como Santo Tomás de Aquino, la educación no solo era enseñar habilidades, sino conducir al ser humano hacia un bien supremo, integrando la razón y la fe en la búsqueda de la verdad. Al eliminar la dimensión moral, el conocimiento ha dejado de estar orientado a la perfección del individuo y se ha convertido simplemente en un medio de producción. Entonces, trayendo a colación otros filósofos como Platón en la República, que lo menciono mucho porque me la estoy leyendo, sostenía que la educación debía elevar el alma hacia la contemplación de las ideas, en especial la idea del bien. Por otro lado, Aristóteles afirmaba que la educación debía formar al individuo en la virtud, pues sólo así se alcanzaría la eudaimonía, o sea, la felicidad plena. En la modernidad, la educación ha abandonado esta finalidad, o sea, solamente se ha enfocado en la adquisición de habilidades técnicas sin una visión filosófica de la vida. La escolástica medieval, influenciada por pensadores como San Agustín, concebía el saber como una unidad, donde la razón y la fe no eran opuestas, sino complementarias. Hoy el conocimiento se ha dividido en disciplinas aisladas, perdiendo su conexión con una visión integral del mundo y del ser humano. En este sentido, lo que trato de decir es que al apartar la educación de la formación moral y de la búsqueda de la verdad trascendental, hemos perdido una concepción más profunda del aprendizaje, reduciendo el conocimiento a una mera herramienta para la productividad y no a un camino hacia el perfeccionamiento del individuo. Bueno, yo creo que hemos ganado en cuanto el individuo ha logrado desarrollar unas competencias, unas capacidades que lo habilitan para que él pueda desarrollarse eh, en un escenario laboral a partir de esa formación libre que él ha recibido. Una formación que va más allá de esas formaciones centradas básicamente en el desarrollo de lo moral y lo espiritual, pero unas formaciones que atienden más al ejercicio del libre pensamiento del sujeto, de la libertad en el desarrollo del individuo, de ese ejercicio de la construcción del logos, del conocimiento, de una manera mucho más libre. Ahora, pensar que hemos ganado, innegablemente hemos ganado en libertad. Hemos ganado en la posibilidad de que el ser humano desde su formación puede encontrar también la posibilidad de tener un espacio laboral que le permita desarrollarse como sujeto, sin tener que limitarse a posturas religiosas que lo limitan. ¿Qué hemos perdido? Pienso yo que más que haber perdido algo, hemos ganado. Y si se trata de considerar cosas que se hayan perdido, pensaría yo que se ha perdido un poco esa ingenuidad en el ser humano que lo llevaba a actuar de una manera obediente y ciega frente a esas consideraciones morales y espirituales que lo doblegaban y que lo sometían bajo dogmas que hoy ampliamente son cuestionables. Ahora, posturas educativas centradas básicamente en lo clerical no permitían el desarrollo pleno de las capacidades del individuo. Posturas educativas como las posturas que se desarrollaron a partir de la escolástica no permitían que el individuo se desarrollara en toda su potencialidad, a diferencia de lo que vemos hoy, una educación que no está centrada en el dogma, que está centrada en el desarrollo de competencias, que está centrada en el desarrollo de oportunidades laborales reales que le permitan al individuo poderse desarrollar productivamente dentro del escenario social.
Pues básicamente en la educación medieval se pudo haber perdido y descuidado la preparación para el mercado laboral y las habilidades prácticas. Al igual que en la educación actual, se perdió de vista la importancia de la formación moral y espiritual en la creación de individuos completos y con valores sólidos, ya que en la actualidad no necesariamente se fijan en lo espiritual y lo moral para un trabajo, para lo laboral. Simplemente, como dijo el compañero, desde pequeño, desde sus crianzas y todo eso, se puede conseguir el conocimiento laboral. Yo por terminar, a mí me gustaría rescatar, hay una importante filósofa que se llama Marta Nussbaum, y ya mencionaba que destacan la importancia en cuanto a la educación de humanidades, y esto es para fomentar la empatía y la justicia social. Sin esto, por ejemplo, en el libro que ella tiene que se llama Sin fines de lucro, menciona algo muy interesante que es por qué la democracia necesita de las humanidades. Y claramente hay una postura de defensiva en cuanto a la educación crítica como base de una sociedad democrática. ¿Por qué menciono ello? Porque realmente si desde las humanidades tenemos una sociedad donde se pueda generar un aporte significativo desde el ser humano en cuanto a que la construcción de la sociedad, como ya lo había mencionado, es una construcción en cuanto a lo espiritual, lo moral del individuo. Si la persona tiene una buena estructura moral, ética, puede generar un aporte muy significativo e importante a la sociedad actual. Y eso es demasiado importante. Pero ahí también resaltó algo muy interesante, ¿no? Chomsky dice que la educación basada en cuanto a la tradicionalidad no debería de ya seguir, ¿no? Pero sigo insistiendo que la educación es un bien común y la educación debe sostener el medio por el cual la autodeterminación de la búsqueda de la verdad es la más importante que podamos tener en el momento, porque gracias a ello, gracias a todo lo que hemos venido aprendiendo en cuanto a la historia, se ha generado un avance significativo de mejora en pro a la educación, y eso lo rescato a como de lugar, porque a pesar de que anteriormente era más psicorrígida, era más desigual, hoy en día se ha tratado de romper esas barreras y tratar de darle un enfoque más importante a la educación humanística, técnica. Y no solamente estamos construyendo profesionales por el mercado laboral, sino estamos construyendo personas humanas para el ser humano y poder aportar a un avance humano significativo a todo el bienestar común. Y eso lo considero demasiado importante hoy en día. De acuerdo, a manera de conclusión, el compañero Juan Carlos va a tomar la vocería de todos y va a hacer una conclusión imparcial. Bueno, lo primero que valga la pena señalar es que este ha sido un ejercicio donde hemos tenido que tomar posturas a favor o en contra, acorde con la dinámica propuesta. De igual manera, nos ha tocado pasar a un segundo plano nuestros puntos de vista personales por defender esos puntos en contra o a favor. Podría decirse sin lugar a dudas que la Iglesia desempeñó un papel muy importante dentro del contexto de la Edad Media, y ese papel humanizador, ese papel civilizador, se deja ver dentro de todos los desarrollos que tuvo la Iglesia desde la misma patrística y la misma escolástica. Los aportes que hace San Agustín y Santo Tomás van a permitir de igual manera el desarrollo de una mirada clerical, pero una mirada clerical que de igual forma busca armonizar posturas muy desde lo que se había desarrollado en el contexto griego. Y es así como Aristóteles no termina siendo descartado y termina siendo uno de los insumos que se tiene en cuenta dentro del desarrollo de la filosofía de la Edad Media. Ahora,
Es importante considerar que lo que hoy somos como humanidad también es parte de ese legado y eso se deja ver en muchos de nuestros elementos culturales, en muchos de en nuestras características del sistema educativo, haciendo una infidencia un tanto al lugar. eh, Sin lugar a duda podemos decir que el papel que la Iglesia ha desempeñado en el desarrollo de la moralidad, en el desarrollo de esa conducta ética en el ser humano, es un papel clave. Un papel clave que nos permite de igual, ha sido un papel clave que nos permite crecer como individuos y como sociedad. Eh, bueno, creo que con esto finalizamos. Muchas gracias por el espacio, compañeros, compañeras. De acuerdo, muchas gracias compañeros. Este sería el desarrollo de nuestro debate para la tarea número 2 de la clase de Filosofía Medieval. Muchas Gracias. gracias.